Shalom a todos, Laila Tov, bienvenidos, Baruch Hashem, una semana más para estudio del Tanaj. Bendito Hashem por permitirnos estar acá reunidos. Vamos a dedicar este estudio para la Refuá Shelema de Marcela Cuenca, hija de Ruth, de Bruno Pérez, hijo de Ilse, y de Ruth Gutiérrez Batzara. Bezrat Hashem, que en mérito del estudio de estas líneas del Tanaj reciban Refuá Nefesh o Refuá Guf junto con todos los miembros de Am Israel. Bueno, muy bien, mis amigos. Entonces, hoy nos adentramos en el capítulo número 5 de Shoftim. Sí, estamos en el contexto de que hubo una guerra contra Sísara, ¿cierto? El general fue muerto a manos de Yael y Débora y Barak lideraron a Israel para ganar esta guerra contra los Kenanim. Vamos ahora a analizar la canción que se entonó después. ¿Listo? Entonces, voy a leer rápidamente el capítulo 5, tiene 31 versículos, y luego los analizamos uno por uno. Ahora dice así. En aquel día Débora, junto con Barak, hijo de Abinoam, prorrumpió en canto diciendo: por haber dejado el cabello colgar suelto en Israel para guerra, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, bendigan a Hashem. Escuchen, reyes, presten oído, altos funcionarios. Yo a Hashem, sí, yo ciertamente cantaré. Celebraré con melodía a Hashem, el Elohim de Israel. Hashem, al salir tú de Seir, al marchar tú del campo de Edom, la tierra se meció, los cielos también gotearon, las nubes también gotearon agua, las montañas fluyeron delante del rostro de Hashem. Este Sinaí de delante del rostro de Hashem, el Elohim de Israel, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Yael, y no había tránsito en los senderos, y los viajantes de veredas viajaban por senderos indirectos. Los moradores de la campiña abierta cesaron en Israel, cesaron, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Ellos procedieron a escoger dioses nuevos. Fue entonces cuando hubo guerra en las puertas. No se veía un escudo ni una lanza, entre 40,000 en Israel. Mi corazón está por los comandantes de Israel que fueron voluntarios entre el pueblo. Bendigan a Hashem. Ustedes que cabalgan en asnas de color rojo amarillento, ustedes que se sientan sobre alfombras preciosas, y ustedes los que andan por el camino, consideren. Algunas de las voces de los distribuidores de agua, entre los lugares donde se saca agua, allí se pusieron a relatar los actos de Hashem, los actos justos de sus moradores en campiña abierta de Israel. Fue entonces cuando el pueblo de Hashem vino bajando a las puertas. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere una canción. Levántate, Barak, y llévate a tus cautivos, oh hijo de Abinoam. Fue entonces cuando los sobrevivientes descendieron a los majestuosos, y el pueblo de Hashem descendió a mi contra los poderosos. De Efraín fue su origen en la llanura baja. Contigo, oh Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron los comandantes, y de Zebulún los que manejaban el equipo de escribano. Y los príncipes de Isahar estuvieron con Débora, y como Isahar, así fue Barak. A la llanura baja fue enviado a pie. Entre las divisiones de Reubén fueron grandes los escudriñamientos del corazón. ¿Por qué te sentaste entre las dos alforjas para escuchar el son de caramillos para los rebaños? Para las divisiones de Reubén hubo grandes escudriñamientos del corazón. Gilad se quedó en su residencia al otro lado del Jardín. Y Dan, ¿por qué continuó morando durante aquel tiempo en naves? Asher estuvo sentado ocioso a la orilla del mar y junto a sus desembarcaderos siguió residiendo. Zebulún fue un pueblo que despreció su alma hasta exponerla a la muerte. Naftalí también en las alturas del campo. Reyes vinieron, pelearon. Fue entonces cuando los reyes de Canaán pelearon en Tanaj junto con las aguas de Megiddo. Ninguna ganancia de plata tomaron. Desde el cielo pelearon las estrellas. Sí, desde sus órbitas pelearon contra Sisra. El torrente de Kishón los arrolló, el torrente de la antigüedad, el torrente de Kishón. Fuiste hollando fuerza, oh alma mía. Fue entonces cuando
los cascos de los caballos plafaban a causa de arranque tras arranque de sus fuertes corceles. Maldigan a Meroz, dijo el ángel de Hashem. Maldigan a sus habitantes incesantemente porque no vinieron en auxilio de Hashem con los poderosos. Yael, la esposa de Heber, el kenita, será muy bendita entre las mujeres. Entre mujeres en la tienda será muy bendita. Agua pidió él, leche le dio ella. En el gran tazón de banquete de los majestuosos, ella presentó cuajada. Su mano a la estaca de tienda, ella entonces alargó, y su diestra al mazo de los que trabajaban arduamente, y martilló a Sisra, le traspasó la cabeza, y le partió y cortó las sienes. Entre los pies de ella se desplomó, cayó, yació, entre los pies de ella se desplomó, cayó, donde se desplomó, allí cayó vencido. Por la ventana se asomó una mujer y se quedó esperándolo, la madre de Sisra por entre las celosías. ¿Por qué ha tardado tanto en venir su carro de guerra? ¿Qué tiene que demorar tanto el golpeteo de casco y carro? Las sabias de sus damas nobles le contestaban. Sí, ella también se respondía con sus propios dichos. No deben hallar, no deben repartir despojo. Una matriz, 2 matrices a cada hombre físicamente capacitado. Despojo de géneros teñidos para Sisra, despojo de géneros teñidos. Una prenda de vestir bordada, géneros teñidos, 2 prendas de vestir bordadas para los cuellos de hombres de despojo. Así perezcan todos tus enemigos, oh Hashem, y sean los que te aman, como cuando el sol sale en su poderío. Y la tierra no tuvo más disturbios 40 años. Muy bien, entonces, acá acabamos de leer el capítulo número 5 de Shoftim, y me gustaría saber si alguien entendió algo de lo que leímos. A ver, ¿alguien que nos diga? Amigos, ¿sí me están escuchando? Sí, Bueno, ¿qué entendieron del capítulo 5, de lo que acabamos de leer? ¿Se entendió algo? bueno, sí, estaba siguiendo la lectura y, bueno, Shalom, perdón. Bueno, yo Allá. lo que tengo entendido es que esta persona, ¿cómo se llama? César, Sí, eh, quería maldecir a Israel. sí. Bueno, y ella fue la única valiente la que le tocó la tareita después de quitarle la vida, pues no debió ser algo así, arriesgó su vida. Ok, bueno, ¿alguien más entendió algo sobre la canción de Débora? Está difícil, yo sé que está difícil. ¿Qué dice Holmes? Eh, o sea, esa canción no es literal porque habla de que las montañas se derritieron, la tierra tembló, bueno, una conmoción tan tremenda, pero es hablando solo del poder del creador, o eso sí sucedió. Bueno, muy bien, entonces vamos a analizar todo porque han dicho cosas muy bien. Entonces, primero, entonces Sisra trató de hacer la guerra contra Israel, al final una mujer fue la que lo derribó. Lo estudiamos la semana pasada. Pero ahora estamos viendo en la canción muchas hipérboles, aparentemente, exageraciones dentro del texto de una canción. Entonces, primero que todo, las canciones siempre traen cargados unos secretos profundos dentro del Tanaj, ¿sí? Hace unas 2 semanas atrás, tal vez 3, estuvimos cantando en la Parashá de Sharaj el As Yashir Moshe, ¿no? El cántico de Moshe al pasar el Yam Suf. Y eso es una canción que tiene unos secretos escondidos bravísimos, bravísimos, bravísimos. Cuando lleguemos allá en el Pardés, les va a gustar porque lo vamos a analizar como hoy, versículo a versículo. Entonces, las canciones, al ser compuestas con espíritu de profecía, traían una escenificación del futuro, del presente y del pasado. Eso fue lo que hablamos cuando empezamos este estudio del Tanaj. Las profecías ya pasaron, están pasando y volverán a pasar. Por lo tanto, hay cientos y miles de interpretaciones que se podrían sacar de las señas del Tanaj. Entonces, vamos a estudiar hoy puntualmente
las que nos atañen con los comentaristas, con la Gemara y con el Midrash, referente a qué quieren decirnos estas líneas. Entonces, lo primero que debemos saber es que hay 10 ocasiones en las que se entonaron cánticos musicales, ¿cómo decirlo? Comunitarios en todo Israel, ¿sí? Hay 10 ocasiones en el Tanaj que se menciona una canción pública, donde todo el mundo participó de esa canción. ¿Listo? Entonces el primero es el Mizraim, ¿sí? Ahí está el Mizraim, que está mencionado en la Parashá Beshalach, como lo acabamos de ver, esa canción. Luego tenemos el pozo de Miriam. El pozo de Miriam nos dice en Bamidbar 21 que cuando Israel andaba por el desierto, había un pozo que los acompañaba, pero una vez que Miriam falleció, el pozo se secó, por lo tanto, Israel tuvo que empezar a entonar una canción, más o menos que decía, sube, oh pozo, y el agua empezaba a subir para suministrar agua para toda Israel. El agua se acabó una vez falleció Miriam, entonces tocó cantar una canción y el pozo hizo que saliera agua. Después lo analizaremos cuando estemos en la Torá. La siguiente canción es la de Moshe Rabbeinu, en la parashá Azinu, la penúltima parashá de la Torá, que en el Sefer parecen dos Hei, una Hei al derecho, una Hei al revés. Así aparecen en el Sefer. Es muy bonita. Y es difícil de leer en la Torá, es brava, tiene las palabras difíciles. Tenemos la de Yehoshua que entonó en Yehoshua capítulo 10, donde estaba en una de las conquistas, una canción, eso ya lo estudiamos anteriormente. El siguiente, número 6, es este cántico que estamos analizando hoy, el de Débora. El número 7 es uno que entonó David Amelech, escrito en 2 de Shmuel, capítulo 22. Luego tenemos el número 8, que es el que entonó David Amelech también, que se dice todas las mañanas en Shaharit, ¿cierto? El mismo Shir Hanukkah Davait, el Salmo número 30. Y tenemos el número 9, que es el que entonó Jehosafat, está más adelante en nuestra línea de tiempo, Segunda Crónicas capítulo 20, y el número 10 no se ha cantado. ¿Listo? El número 10 será cantado, dice Isaías 42, cuando sea la Geula, cuando el Mashiach aparezca y reúna a todos los exiliados de Israel de todos los confines de la tierra, y será cuando se entone el número 10. Una curiosidad muy interesante es que los 9 primeros son llamados Shirah, ¿cierto? Shirah, que es como una canción en femenino. Pero luego, el número 10, que aún no hemos entonado y será entonado es Rashem en la Geula, se llama Shir. ¿Listo? Shir, porque es un canto, digámoslo en el género masculino. Entonces, ves Rashem, que seamos testigos de ese canto, que lo cantemos a una sola voz, como hacían en su momento todos estos grandes de la historia, que uno cantaba y el otro respondía. Nos dice la Torá que Moshe cantaba y los hijos de Israel también, y que Miriam les cantaba y ellas les respondían a las mujeres también. Entonces, esos son los 10 cánticos. Vamos a darle la palabra a Holmes primero y después a Julia. ¿Holmes? ¿Me hablaba? Es que tienes la mano levantada. Fue que me quedó Pues, levantada, disculpe. ok, listo. Dale, entonces sigue Julia, por favor. Dos cositas. Uno, a Débora la llaman ahí en el texto la madre de Israel. Dos, ¿cómo se llama? Ay, lo que estabas diciendo acerca de los cánticos, hay un cántico, bueno, no sé si lo mencionaste porque se me fue un poquito el audio, que creo que lo canta la hermana de Moshe y Aarón, creo que es ella.
cuando, no sé si es que cruzan el Mar Rojo o es cuando cae el maná. ¿Ese lo mencionaste? Sí, 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 muy bien. Ese es el segundo. El número 2 es Ah, ya. el de la Parashá de Shalach. Entonces ahí tenemos dos cánticos. Uno, el de Moshe con los hijos de Israel, que es el largo. Y unos versículos más adelante está el corto, que es el de Miriam y las mujeres. ¿Sí? Ya. Entonces, muy bien. Ese es uno de los cantos que está allí, el cual apareció cuando dice que ella tomó la pandereta y todas las mujeres salieron detrás de ella con danzos y cantos. Muy bien, excelente. Pero sí, ya lo habíamos mencionado, muy bien. Entonces, listo. Baruch Hashem, esas son las 10 canciones, las 9 canciones, y falta el cántico que será mencionado, Be'ezrat Hashem, cuando sea la Geula, ¿sí? Ahora, nos dice acá en el versículo 1 que Débora y Barak cantaron juntos, ¿sí? Y nos dice Rashi, este es el único contexto que se tiene conocido en el cual una mujer cantó a dúo con un hombre, ¿sí? Porque eso está prohibido por las leyes de Siniot. Shulchan Aruch nos dice que la mujer no debe cantar en público. ¿Por qué? Porque la voz de la mujer es sexy, es seductora, es atractiva. Entonces una mujer que canta y tiene unas voces muy preciosas, pues van a terminar seduciendo a los hombres. Entonces no es prudente que una mujer cante en público. ¿Sí? En privado, en su casa, está súper que lo haga maravilloso. Pero en público aquí es el único contexto en el cual se sabe que una mujer cantó en Israel. En el Tanaj, ¿no? Estamos hablando del Tanaj. Muy bien. Luego nos dice que cuando las cerraduras no se resistan en Israel y la gente se dedica, digan Barejú Hashem, bendigan a Hashem, ¿sí? Por haber ofrecido voluntariamente al pueblo. Bendigan a Hashem. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está enseñando la Gemara que aquel que responde amén a las bendiciones, específicamente amén Yeshem Rabá, estamos hablando de la que se dice cuando estamos en Kaish, en Minyan, ¿cierto? Anula los malos decretos que tiene Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo la canción que toda vez que la congregación fue salvada, hay que decir, Barejú Hashem, hay que bendecir a Hashem. Entonces esto lo aprendemos de decir amén. ¿Alguien sabe qué significa la palabra amén? Los que dicen la mano levantada, ¿son de antes o son de ahora nuevamente? Julia y Holmes. Bueno, la palabra amén, pues que así sea, o que sea hecho. Algunos pues tienen un concepto totalmente desfigurado de esa palabra, pero pues que yo entienda, así sea. Y quería comentar algo. Bueno, las mujeres no pueden, o sea, hoy en día no cantan, pero es dentro de la sinagoga cuando se está llevando la liturgia de la sinagoga, porque en Israel yo veo pues, muchos videos de mujeres que son cantantes, son artistas y son muy reconocidas. En esa forma sí pueden ellas hacerlo, ¿cierto? Digamos, van a una tarima, bueno, un lugar, cantan para multitud de gente, pero en una sinagoga es donde no es permitido o como es. En realidad no es permitido que canten en público, no importa que el público sea únicamente las dos casas vecinas o sea un estadio completo, ¿sí? Normalmente cuando estamos en la sinagoga, ellas sí cantan porque la voz de las mujeres se confunde unas con otras, entonces no se siente. Sin embargo, las mujeres por recato lo cantan un poquito más suave. Pero referente a ya artistas como tal, de talla grande, ejemplo, no sé, Sarida Haddad, que canta precioso, entonces dentro de la halajá no está correcto, porque ella canta y canta en público y canta sola. Entonces, alágicamente no lo está haciendo bien, ¿sí? Ahí se está pasando por encima una halajá, la más que fue recibida por Misiray. Entonces, que lo hagan de pronto algunas personas no significa que algo esté bien. Ese concepto hay que tenerlo muy claro para todos nosotros que estamos buscando Torah. Si alguien hace algo, pues no sé, de pronto un día ustedes ven que apareció una persona, un judío, y se está comiendo una hamburguesa con queso y con carne. Eso no significa que esté bien. Si él lo hizo, él será responsable de su transgresión delante de Hashem.
pero no significa que como lo hizo cualquier judío, entonces todos lo podemos hacer. Sí, entonces, importante eso. En Ah, ok, cuanto muchas bajaron las gracias. manos los Está bien. demás, sí bajaron las manos. Ok, seguimos analizando. Entonces, ahora sí viene lo que dijo mi querido amigo, ¿no? Tembló la tierra y los cielos gotearon. Tembló la tierra y los cielos gotearon, dice el cántico. Rashi nos enseña que perdón, pero yo pregunté qué es amén. Entonces, ok, Holmes dijo que así sea. ¿Alguien más quiere decir algo sobre qué es amén? ¿O qué piensan que quiere decir amén? Amén. Shalom, More, buenas noches. No, estoy de acuerdo Shalom, amigo. con el compañero, significa que así sea. O sea, tú dices amén al amén. Muy bien. Y nos escribe en el chat, la unión de los dos Amén, al amén, mundos. sí, señor. Ok. La unión de los dos mundos nos escribe Felipe. Ok. Bueno, muy bien. Amén, queridos amigos, es una sigla. ¿Listo? Esa acá con la palabra amén. Aleph, mem y nun. En este caso un sofit porque va al final. ¿Qué significa amén? Significa el Melech Neeman. ¿Listo? El Melech Neeman, el rey fiel o el rey verdadero. También estoy de acuerdo. Quiere decir que así sea. Quiere decir también que al momento de decir amén, unimos el mundo arriba, el mundo abajo, y estamos obligados a decir amén, por lo menos, ¿cuántas veces? 91 veces, como la gematría de esa palabra. Aleph vale 1, men vale 40 y nun vale 50. Entonces, amén es una sigla de el Melech Neeman. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos presente. Por eso, amén es importante. Siempre que escuchen a alguien por ahí haciendo una bendición, amén, amén. Y siempre que ustedes vayan a bendecir algo, generalmente lo que más bendecimos es para la comida. Entonces, tratar de que tengamos cerca a alguien que vaya a responderle amén a nuestra bendición. ¿Listo? Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora sí, estamos diciendo que dice que tembló la tierra y los cielos gotearon, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Esto es lo que nos aparece todo el tiempo en el libro de los Shoftim. Hemos venido hablando de que se trata de altibajos este libro. Momentos en los cuales Israel caía hasta lo peor, pero clamaban a Hashem y Hashem les levantaba un salvador. Les levantaba un guerrero, generalmente, eran diestros en la guerra, y esa persona guiaba a Israel, la volvía a subir y caminaba las cosas bien unos años y volvía a caer. Y ese es el común denominador del libro. Rashi nos dice que esto se refiere a que la Torá es severa cuando se abandona. ¿Sí? Cuando, vean, ustedes, amigos y yo, en la vida nos va a tocar pruebas muy duras. Pruebas que uno va a llegar a preguntarse si continúa el camino de la Torah o no, si este camino sí es para mí, si mejor yo debería ser Benay Noach, si mejor yo debería seguir como Noágida sin coger el yugo de la Torah, ¿sí? Pero estoy seguro que ninguno se puede devolver, ¿sí? A veces uno por más que quisiera no puede, porque apenas va a comer, de una vez piensa en Hashem. Apenas salió del baño, piensa en Hashem. Va a hacer mercado, piensa en Hashem, porque toca tener siempre presente la halajá, la Torah, la Torah, la Torah, la Torah. Entonces al final es imposible olvidarse de lo que uno estudia en la Torah. Entonces, si se llegase a abandonar un día Hasbe Shalom, ¿cierto? La Torah sería severa con cada uno de nosotros. Pero es gratificante cuando se observa, ¿sí? ¿Qué es lo que más alegría da que estudie la Torah? Yo creo que pocas cosas podrían ser comparadas. El fuego que sentimos cuando estamos abriendo
la preciosa Torá, cuando estamos leyendo de ella, cuando se entona en hebreo, así no lo entendamos, el alma sí lo está entendiendo, ¿cierto? Entonces, eso causa un placer gratificante al alma, no al cuerpo, pero sí al alma. Ahora, nosotros que estamos muy conectados con la Torá, también el cuerpo se alegra cuando escucha la Torá. Entonces, así es lo que quiere decir que la tierra tembló y los cielos gotearon, porque se tambalea la persona, pero también, si es constante del cielo, perdón, le llueve bendición. Sí, así los hijos de Israel, entonces cierra Rashi el comentario diciendo, eran tratados con severidad hasta que clamaban a Hashem. Eso es lo que vemos en todo este libro. Y luego continúa el cántico diciéndonos en los días de Yael, ¿cierto? Yael, dice Rashi que ella también fue una jueza en Israel, pero no fue enumerada debido a que no llegó al nivel de Débora, por ejemplo. Débora tenía un nivel mucho más elevado. Sin embargo, así como no está enumerada ni en el Tanaj ni por los Sajamim, pues ya él tiene en este caso un protagonismo diferente dentro del contexto de los Shoftim. Y aquí viene algo que dijo Julia hace un momento. Dice el versículo, levántate Débora, levántate madre de Israel. Sí, estamos ubicados en el versículo 7. Como madre de Israel, me levanté, dice Débora. Y aquí la Gemara da un comentario. Dice la Gemara Masejet Pesajim, página 66b, que durante los siguientes versículos, desde el 7 hasta el 11, esos no fueron escritos con inspiración divina. ¿Por qué? Porque Débora, al decirse ella misma madre de Israel y al subirse a sí misma el ego, un poquito, digámoslo de esa forma, se fue su espíritu de profecía, ¿sí? Y lo recupera en el versículo 12 cuando ella misma dice, despierta, despierta, Débora, porque nuevamente regresa el espíritu de profecía y puede seguir componiendo esta canción que estamos analizando. ¿Sí? Eso nos recuerda que hay que ser sensatos con las palabras que decimos, en especial quien es un líder dentro de Am Israel, ¿sí? El ego es lo más fácil de dispararse. A uno le dicen, ¿qué clase tan bonita? Entonces el ego quiere irse ya para arriba. Le dicen, qué rezo tan bonito, qué alel tan hermoso cuando uno canta el alel. Ya empieza uno a, oh, entonces yo soy importante, yo canto muy bonito, y entonces ahí se pierde todo lo bueno que se ha hecho. Entonces les voy a poner los siguientes ejemplos de que el ego no es un buen amigo. Acá tenemos uno, Débora se llama a sí misma madre de Israel, y se fue la nebuá de ella por un momento, se fue el espíritu de profecía. Pero en la Torah tenemos a nuestro querido maestro Moshe Rabbeinu, el mismísimo Moshe Rabbeinu, el más sabio de todos los hombres, que no ha habido como el otro en Israel ni lo habrá. Resulta que cuando se establecen los jueces dentro de Am Israel, él les dice, deben juzgar, deben hacer, deben estudiar el caso, deben ser circunspectos en el juicio y cualquier caso que sea muy difícil deberán traerlo a mí. Era cierto, era totalmente correcto, pero debido a su gran nivel de humildad y a su gran nivel de erudición de la Torá, entonces se puede considerar al leer que lo está diciendo alguien con el ego subido. Entonces, consecuencia, Hashem hace que pase algo después. ¿Qué nos dice la Torá? Que llegaron las hijas de Zelofejad a pedir una herencia porque Zelofejad no tuvo hijos varones. Entonces nos dice allí la Torá que Moshe no sabía qué hacer y tuvo que ir a consultar a Hashem, aunque él ya había enseñado en esos casos cómo se debía proceder. Es decir, que por un momento la inspiración divina se fue, la sabiduría se fue. Por eso dice, los honores y el ego sacan a la persona de este mundo, porque inmediatamente se empieza a borrar con el codo lo que se hizo con la mano. Otro ejemplo, tenemos a el profeta Shmuel. ¿Listo? El profeta Shmuel, veremos esto más adelante, nos dice el Tanaj que un día llega Shaul con un siervo buscando unas asnas y entonces se encuentran al profeta Shmuel. Y le dicen, háganos un favor, estamos buscando al vidente, que se llamaba así en esa época, el vidente.
Y Shmuel respondió, yo soy el vidente. Entonces, era cierto, él era el vidente, él era el profeta, era el que tenía en ese momento el espíritu de profecía. Sin embargo, al decir yo soy el vidente, parece ego, parece prepotencia. De manera, pues, que paso seguido, cuando él tiene que ungir a David como rey de Israel, se presentan delante de los hijos de Isaí y no sabe cuál es el hijo que debe ungir como rey. ¿Por qué? Por haber sido no prepotente, sino por haber dicho una frase que puede presumir que fue prepotencia. Entonces, Hashem le quitó la inspiración y le dijo, tienes que ver el corazón, no mires su apariencia. Entonces, después de analizarlos uno por uno, dijo, ninguno de estos es. Y ya se tuvo que ir a buscar al último hijo de Ishai, que estaba por allí relegado cuidando las ovejas. ¿Sí? Y también tenemos al rey David. El rey David en uno de los Teilim, no recuerdo en este momento cuál es, en uno de los Teilim dice, las mitzvot son dulces a mi paladar como la miel. Como dando a entender que cumplir la Torah es muy fácil. Como dando a entender que es muy sencillo cumplir todos los días las mitzvot. Y tal vez para alguien como David Amelech era muy sencillo. Para nosotros no es tan fácil. Entonces, acto seguido, después de escribir ese Teilim, viene el momento de trasladar el arca del pacto a Jerusalén. ¿Y qué pasó? Que todo niño, dice así la Gemara, todo niño sabe que para cargar el Arona Kodesh hay que cargarlo sobre los hombros de los Levim, ¿cierto? De los Kohanim, perdón, y ellos lo transportan. Ok, pero David Amelech envió que el arca se subiera en una carreta tirada por vacas. Y por lo tanto, hubo un momento en que el Arona Kodesh se caía y vino una persona usada y estiró su mano, no dejó que se cayera el arca, pero cayó fulminado muerto. Entonces, mira que negues mía por decir que es muy fácil la Torah y muy sencilla como la miel, así de dulce, pues se olvidó una mitzvah midoraita que es transportar el Arona Kodesh al hombro, no en vacas. Y si eso le pasó a Moshe Rabbeinu, le pasó a Shmuel, y le pasó a David Amelech, y le pasó aquí a Débora, entonces, ¿cómo no va a ser igual con nosotros? Mucho peor, porque no estamos preparados para halagos ni para reconocimientos. Entonces, Hashem, sepamos manejar esas cosas, esas situaciones, porque nos sacan del mundo, y si le pasó a los grandes de nuestra historia en Israel, pues nos va a pasar, seguro a nosotros también en la misma situación. Muy bien. Continúa diciendo el cántico. Tú que montas en burros blancos, tú que te sientas sobre ricas telas y andas por el camino, cuéntalo. ¿Qué es esa frase que acabo de decir Débora? Primero, está hablando de los Talmidei Jajamim, que viajan de ciudad en ciudad para estudiar la Torá. ¿Sí? Necesitan viajar. Además, los Talmidei Jajamim son comparados a burros. ¿Por qué a burros? Esto se desprende de la Torá. La Torá nos dice que Jacob vino cuando bendice a Isahar, dice Isahar es un asna, ¿sí? Eso se compara a que el burro es capaz de cargar mucho más que el caballo, ¿sí? Entonces el burro tiene mucha más fuerza, así como los Talmidei Jajamim tienen la fuerza del estudio de la Torá. La tribu de Isahar se destacaba por los Talmidei Jajamim que salían de ella. Asimismo, el burro cuando pega una mordida, él ya no suelta. Hasta que troza el hueso ya no suelta, ¿sí? Entonces, de ese mismo modo, cuando alguien tiene un problema con un Talmid Jajam, entonces ahí hay un problema grande, porque entonces el Talmid Jajam es como el burro, no es así de sencillo que va a dar su brazo a torcer. ¿Y qué significa que eran burros blancos? Significa que los Talmid Jajamim hacen fácil la Torah, ¿sí? Hacen fácil comprender la Torah. Esos estudios que hacemos, no es que yo me senté un día a sacar análisis del texto directo del Tanaj. Esto que estamos estudiando es gracias a que los Jajamim se sentaron y ellos sí tomaron el texto literal del Tanaj y encontraron secretos ocultos en él. Que nosotros hoy en día no tenemos esa misma capacidad.
Pero Baruch Hashem, que ellos se sacaron un ojo, nosotros solo recompilamos lo que ellos dijeron y lo presentamos acá para que lo estudiemos todos. Entonces, por eso, burros blancos, ¿sí? Talmidei Jajamim, que facilitan la comprensión de la Torá. Luego dice tú que te sientas sobre ricas telas. ¿Qué es eso? Que hacen juicios verdaderos. Hacen juicios verdaderos. Y andas por el camino, y sigue diciendo, son los maestros de la Mishnah. ¿Cómo así que la Mishnah? ¿Listo? Entonces vamos a aprender rápido algo. El Talmud, ¿cierto? Existen dos tipos de Talmud en Israel. Uno es el Talmud Babli, el otro es el Talmud Yerushalmi. Muy bien. ¿Eso qué significa? Entonces significa, pues como su nombre lo dice, que uno fue escrito en Babilonia y otro en Israel. Generalmente el Yerushalmi se trata de leyes que atañen a la tierra de Israel, o sea, son tratados que son agrícolas principalmente en la mayoría. ¿Listo? Y asimismo, los que están en Babel, el Babli, tiene leyes que se aplican en todo el mundo por igual. Sea Israel o no sea Israel, nos atañe a todos estudiar esos masejet. Pero entonces el Talmud tiene dos partes. Uno se llama la Mishnah, otro se llama la Gemara. Entonces la Mishnah empieza siempre cada tratado con una Mishnah, es un texto y enseguida sigue la Gemara que analiza ese texto. Entonces, la Mishnah, no sé, por ejemplo, Masejet Berajot, la primera Mishnah dice, Meimatá, ¿desde qué horas se puede recitar el Shema de la noche? ¿Cierto? Y ahí empieza la Mishnah y termina la Mishnah. Ok, y luego de la Mishnah viene la Gemara, que son las discusiones de los Jajamim sobre esa afirmación que hace la Mishnah, desde qué hora se puede empezar a recitar el Shema de la noche. ¿Listo? Entonces, siempre, la Mishnah viene Moshe Misinaí, todas las Mishnayot. Es lo que recompiló Rabbi Yehuda Nasi, y todas esas Mishnayot vienen desde el Sinaí porque así las recibió Moshe y las transmitió por una línea de transmisión, que después veremos cuando entremos a estudiar el Shulchan Aruch. Muy bien. Y la Gemara sí no es mi Sinaí. La Gemara son la erudición de los sabios, la erudición de Am Israel para discutir esas Mishnayot. Entonces ahí es donde se desarrolla el conocimiento. Pero, ojo, la Gemara no es mi Sinaí. La Mishnah sí es mi Sinaí. Entonces acá nos está diciendo, tú que andas por el camino, se refiere a los maestros de la Mishnah. Y cuando ya dice el versículo, cuéntalo ahora sí se refiere a los maestros de la Gemara. ¿Por qué? Pues ellos sí discuten la aplicación de las Mishnayot. Entonces eso es importante que lo tengamos claro. Luego nos sigue diciendo el cántico de Débora, los actos de sus justos gobernantes, ¿cierto? ¿Qué es eso de los actos de sus justos gobernantes? Aquí nos está enseñando que el hecho de estar esparcidos en el mundo, todo Israel, en realidad es un acto de misericordia de Hashem Yisbaraj. Es un acto de Sedaká que hizo con Israel. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque podrán aniquilar los judíos de un lugar en el mundo, pero jamás podrán aniquilar a todos los judíos, porque siempre va a sobrevivir alguno en alguna parte del mundo. Ni siquiera cuando estamos precisamente en el mes de Adar, de pasada Josh todos, hoy 1 de Adar, en un par de semanas estaremos leyendo la Megilá Esther, ¿cierto? Y entonces allí se nos cuenta que en 127 provincias se trató de aniquilar, exterminar y acabar con todos los judíos que habitaban el reino de Hashverosh, pero no pasó así. Sino que por el contrario, murieron miles de habitantes del reino de Persia que querían hacerle daño a los Yehudim y varios más en la capital puntualmente el segundo día en Shusham. ¿Sí? Entonces, así, dice Rashi, es un acto de misericordia de Hashem que estemos esparcidos en el mundo, porque nunca nos van a exterminar completamente a todos. Y, por otro lado, otra manera de verlo es que estando esparcidos en el mundo podemos hacer esto, miren, influir positivamente a las demás personas para que conozcan a Hashem y la Torah. ¿Sí? Más que cualquier otra cosa, yo, Israel, quiero que todos conozcamos
la Torah más a profundidad, el Tanaj más a profundidad. Leímos la canción literal y no entendimos nada. Pero ahora analizando las líneas con detenimiento, estamos descubriendo varios secretos. Baruch Hashem, bendito sea Hashem, por esa sabiduría que nos ha permitido descubrir. Luego dice que se dijo a sí misma, despierta, despierta, está refiriéndose a ella misma al versículo 12, ¿no? Eso nos enseña que al incrementar la tefilá, eso atrae el Espíritu Divino. Cuando intensificamos nuestras plegarias, sobre todo, algo muy importante, hay que hacer isbodedut, ¿cierto? Hay que hablar con Hashem, porque muchas veces nos limitamos a rezar lo que dice solo el Sidur. Entonces uno empieza y la mida Maguen Abraham y Shema Koleinu, y bueno, ¿cierto? Y uno hágale, eso está perfecto, hay que hacerlo, eso no se debe dejar de hacer. Pero ¿en qué momento sacamos nuestras propias palabras del corazón? ¿Sí? ¿En qué momento nos sentamos delante de Hashem como si estuviéramos sentados con nuestra esposa, con un amigo, con alguien y pudiéramos hablar como tal, como amigos, como pareja? Muy difícil. Yo creo que casi no hay tiempo para eso, uno, y dos, cuando hay tiempo lo usamos en otras cosas. Entonces, al decir despierta, despierta, lo que nos quiere decir que a ella al retomar nuevamente el espíritu de profecía fue porque clamó a Hashem y Hashem se lo devolvió. De manera que si intensificamos la tefilá, eso va a hacer que la Shejina vuelva a reposar sobre este mundo. Así que con esfuerzo, pues que es difícil, tenemos que hacer nuestras tefilot todos los días, 3 veces al día. Luego continúa diciendo Débora, después de ti, Benjamín. ¿Qué es eso después de ti, Benjamín? Entonces es clara alusión al primer rey de Israel que salió de la tribu de Benjamín, Shaul ben Kish. Entonces está refiriéndose a que cuando se acaben los Shoftim, ya se va a establecer la monarquía y se adelantará a todos el primer rey de Israel que salió de la tribu de Benjamín. Luego nos dice, los jefes de Isahar estaban con Débora, ¿cierto? ¿Cómo así que los jefes de Isahar estaban con Débora? Bueno, ya mencionamos anteriormente que la tribu de Isahar tenía la mayoría de Talmidei Jajamim. ¿Sí? Ellos estaban allí, ellos todo el tiempo eran muy disciplinados con el estudio de la Torá. Por lo tanto, lo que implica que estén al lado de Débora es que eran los miembros del Sanedrín que acompañaban a Débora enseñando las leyes y las mitzvot. ¿Sí? Por eso se nos dijo en el capítulo anterior que Débora se sentaba bajo una palmera a enseñar, a juzgar a Israel. ¿Sí? Era un lugar público porque allí también recibía las enseñanzas que dictaminaban la halajá y ella procedía a impartir la justicia dentro del Am Israel. Muy bien, continuamos. Bueno, el Rashi también nos enseña que Isahar estaba todo el tiempo a las órdenes de Barak. Entonces siempre, aparte de mencionar que estudiaban y capacitaban también a Débora en cuanto a las leyes, a las halajot, también Isahar estaba a disposición de Barak. Que Barak, recordemos, era como él, ¿cómo decirlo? El cojuez, sí, más o menos, el copartícipe de emitir los juicios en Am Israel. Y luego nos dice el cántico, en los clanes de Reubén hubo grandes decisiones de corazón, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que los Bené Reubén en una batalla analizaban qué tribu era más fuerte para unirse a ella. Por eso siempre iban ¿con qué tribu? Con la tribu de Gad. ¿Alguien sabe por qué la tribu de Gad era la más destacada en las guerras? Recordemos que al sur siempre acampaban Rubén, Shimón y Gad, al sur del Mishkan. Pero ¿qué especial tenía Gad? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice el Midrash sobre Gad? Shlomi, dale Shlomi. Shalom Israel. No sé si es a esto a que te refieres, pero Gad era la única tribu que solamente tenía un hijo. Y, o sea, que solamente tuvo un descendiente y fue una tribu muy numerosa y muy guerrera. No sé si es a eso a lo que te refieres. Era una tribu muy guerrera, sí, muy bien.
pero la que tuvo un hijo era la tribu de Dan, ¿sí? Ok, pero por ahí va, es una tribu guerrera. Tenían algo especial en la guerra, la tribu de Gad. ¿Qué sería eso especial que tenía la tribu de Gad? Entonces el Midrash nos cuenta dos cosas referente a la tribu de Gad. Número uno, cuando Gad salía a la guerra, si salían 1000 soldados a la guerra, volvían 1000 soldados. No tenían bajas en combate. Ellos regresaban enteritos. Podría ser que a una de las otras tribus le faltara un soldado, 2 soldados o varios, pero a la tribu de Gad nunca le faltaba un soldado. Y la número dos es que ellos dejaban una señal de identidad cuando hacían sus batallas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, una película que es graciosa, una que se llama Mi Pobre Angelito. Ellos dicen, vamos a hacer los ladrones mojados, y entonces dejan unas llaves abiertas de agua para que tengan una señal de identidad de que los ladrones mojados asaltaron una casa, ¿sí? Asimismo, Gad, cuando pasaba por alguna parte en la guerra, descuartizaban siempre a sus víctimas. Entonces, normalmente donde pasaban las otras tribus, quedaban los cadáveres ahí botados con lanzas, con flechas, con lo que fuera, ¿cierto? Pero, ¿dónde estaba Gad? ¿Se sabía qué había pasado? ¿Por qué? Estaban todos descuartizados por ese lado. ¿Vas a decir algo, Holmes? Sí, cuando Jacob les dio la bendición, le dijo a la tribu de Gad que ellos iban a ser una tribu saqueadora, o sea, una tribu de tropa muy fuerte, y donde entraban, saqueaban todo, arrasaban con todo. Muy bien, entonces eran muy duros en la guerra, ¿sí? Pero específicamente con estas dos características que acabamos de mencionar, y por lo tanto, cuando nos dice que hubo grandes decisiones de corazón en Reuben, el versículo, entonces se refiere a que por eso Reuben siempre iba al lado de Gad, porque él sabía que le convenía. Muy Quería bien. decir otra cosa, mirando lo de atrás que yo le había comentado, que se preguntaba, me puse a analizar ahí, y cuando el pueblo canta y cantan todos unidos, en el caso como se unió el pueblo para cantar, es que bajan bajan la presencia del Creador. Parece ser que el canto tiene un poder bastante grande para que la Shekhinah bajara, y al bajar la presencia divina es que se da todo lo que se lee ahí en ese entorno. Correcto, muy bien. De hecho, esperen a ver. El libro de Shemot empieza diciendo BL, Shemot, Bene, Israel, ¿cierto? Estos son los nombres de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel que descienden a Mizraim, ¿sí? De lo cual, si tomamos la última letra de cada palabra, se forma el nombre Tehilim, Salmos, porque precisamente cuando se está fuera de Israel, en el caso nuestro, para seguir adelante muchas veces son los Tehilim, ¿sí? A veces no basta con un empujón, a veces no basta con un abrazo, a veces no basta con la transferencia bancaria que le den a uno necesita algo más. ¿Dónde está eso algo más? En los cantos, en los Tehilim, y sobre todo la fuerza que tienen en hebreo. Es mucho más la fuerza, pero también cualquier idioma tiene fuerza. Entonces, lo que acabas de decir, mi querido amigo, es correcto. El canto, la música, hace que la Shejina baje, ¿sí? Es como cuando uno enamoró a la esposa, a la novia. Uno le ponía una cancioncita, uno se la cantaba al oído, o sí, uno sabe, cada uno tiene su canción secreta con su esposa, ¿cierto? Entonces, ok, eso significa que de esa forma logró conquistar su corazón. Asimismo, cuando nosotros cantamos Teilim, la Shejina dice, ay, qué bonitos que son. Entonces es como enamorar a esa esposa y hacerla que esté ahí con nosotros. La Shejina trata de bajar al mundo, pero siempre hay muchas clipos por todo lado que no la dejan llegar bien. Entonces, pero muy buen apunte, la música se necesita para que se arregle este mundo. Continuamos. Sigue diciendo la canción. Zebulún se burla de la muerte. Naftalí en alturas abiertas está. ¿Qué significa esto?
Nos dice Rashi que despreciaban sus vidas y se sometían a la batalla con Barak, igual que Naftalí desde el monte Tabor. Entonces recordemos, el capítulo anterior nos dice que subieron al monte Tabor, no eran todas las tribus, fueron pocas tribus a esta guerra, y se lanzaron de noche a correr, a correr, a correr hacia abajo. ¿Sí? Eso es una maniobra delicada, un tropezón, no habían luces, con armas, con lanzas, con flechas. Entonces, había un riesgo muy interesante. Pero al decir que se burla de la muerte de Zebulón y Naftalí en las alturas abiertas, dice que ambos se bajaron por ese cerro a hacer la guerra en nombre de Hashem y no les importó nada. Entonces, es una alabanza, en este caso, para resaltar el grave compromiso que tenían Zebulún e Naftalí para atacar, en este caso, a los kenanitas. Y nos dice luego, las estrellas pelearon desde el cielo. ¿Qué es esto que las estrellas pelearon desde el cielo? Entonces, al final de hace una semana lo dijimos, vamos a repetirlo. Esto significa que las estrellas, dice la Gemara Masejet Pesachim, se hicieron más fuertes. Otros nos dicen, se acercaron más a nuestra tierra. ¿Eso qué significa? Que si normalmente vemos el cielo ahora mismo que está de noche, pues ahí vemos punticos en el cielo. Están a miles de años, ¿cierto? Pero si se acercaran una cantidad necesaria, se pondría de día, se pondría otra vez como si fuera de día nuestra tierra en este momento. Sí, es como prender una linterna e irle subiendo la intensidad. Si se sube la intensidad, vuelve a ser de día, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene a significar? Viene a significar que al momento de hacer una guerra en la cual Hashem está también involucrado, él hace que las estrellas empiecen a iluminar de noche, con mayor intensidad porque se acercaron a la tierra. De esa forma entendemos por qué huyeron hacia el arroyo de Kishón. Porque, ¿qué nos decía el capítulo 4? Que los soldados de Sisra iban en 900 carros de hierro. ¿Qué nos importa de qué era el carro? Dice carros de hierro por algo, porque tiene que ver en el texto con algo. Tiene que ver con que ese hierro se calentó y se calentaron sus armaduras, se calentaron sus armas y tuvieron que meterse al río para refrescarse. Y ahora sí todo encaja de por qué las cosas pasaron como están escritas que pasaron. ¿Sí? Y nos dice Rabino allí algo muy importante. Quien actúa descaradamente, sabiendo que hay un Dios sobre él, que está Kadosh Baruj Hu sobre él, del cielo le recuerdan quién es el que manda. ¿Sí? Cuando vemos que alguien se pone muy, aquí en Colombia decimos muy salsa, ¿cierto? Muy alzadito, muy entonadito, por arriba, mirando a todo el mundo por debajo del hombro, a Kadosh Baruj Hu le tienen que dar una lección para que recuerde quién es el que manda. Ejemplos de la Torah y del Tanaj. El primero y más famoso de todos es el Paró, el faraón de Misraim, que llegó a decir, ¿quién es ese Hashem? Ah, ¿entonces quieres saber quién es ese Hashem? Lo último que sabemos del Paró es que dijo, Mi camoja bailim Adonai, mi camoja nedar bakodesh, teilo sefele. ¿Cierto? ¿Quién es como tú entre los poderosos de Hashem? ¿Quién es como tú? Majestuoso en santidad, hacedor de maravillas. ¿Cierto? Ok, entonces le dieron una lección para que aprendiera, pero tuvieron que sacrificarse miles de vidas para que él pudiera aprender la lección, porque el muchacho no podía aprender de una sola. Ok. 2, tenemos la generación del diluvio, ¿cierto? Entonces, estuvimos estudiando, recordemos que la tierra tocaba sembrarla una vez cada 40 años, la gente no envejecía, la gente era gigante, la gente no se moría, así como tan fácil, por lo tanto, eso llevó a la arrogancia, al desconocimiento de que Akash Baruj Hu manejaba el mundo y por lo tanto tuvo que recordarles a Hashem, ponle la agüita, ¿quién es el que manda? ¿Sí? Siguiente caso, lo vamos a estudiar mañana en la noche, Bezrat Hashem, Sedom y Amorá, donde no se tenía respeto por la justicia, donde habían jueces corruptos, donde se pervertía todo. Tuvo que venir acá yo y recordarles quién es el que manda, y ahora encima de ellos hay un océano, el mar muerto.
Tenemos el caso de Shimshon, el juez Shimshon, que fue altivo con los ojos. Le dijo a su padre Manoah, consígueme esa filistea como esposa porque es agradable a mis ojos. Mira que Neged Midá, cuando él le revela a otra filistea llamada Dalila más adelante que el secreto era el cabello, entonces apenas pierde su fuerza, lo primero que hacen es quitarle los ojos. Hashem tuvo que recordarle quién es el que manda. Tenemos a Absalom, el hijo del rey David, que se jactaba por su cabellera. Hacía una ceremonia cada año para cortarse el pelo. Entonces era un muchacho bisajosito, ¿sí? ¿Qué le importaba al resto del pueblo que él se cortara el pelo? A nadie le importaba eso en realidad. Pero él hacía una ceremonia e invitaba a todo el mundo para que lo vieran cortarse el pelo. Por allí, por ese mismo pelo, vino su fallecimiento porque quedó colgando de un arbusto y por lo tanto allí fue traspasado por Joab en 3 ocasiones y después por otras 10 lanzas de los que acompañaban a Joab. Uf, y eso tiene un secreto increíble, pero tengo que esperar hasta llegar allá en el Tanaj. También tenemos a Senajerib. Senajerib nos va a decir que le declaró la guerra a Israel, ¿cierto? Y vino y lo tenía sitiada, pero entonces el profeta Elisha le dijo a alguien que al otro día se podría comerciar todo por un denario, pero él no lo vería, ¿cierto? Sucede que en la noche un ángel de Hashem bajó y mató 185,000 soldados del ejército enemigo y hasta ahí llegó Senajerib. ¿Por qué? Se puso bocón diciendo, ¿qué nación ha liberado, qué Dios ha liberado a su nación de mi mano? ¿Ustedes creen que el Dios de Israel los va a liberar de la mía? Entonces el rey toma esa carta que les envió, la pone así delante de Hashem, y Hashem manda un ángel que le recuerda a Senajerib quién es el que manda. Y otro ejemplo interesante es Nabucodonosor, ¿cierto? Nebuchadnezzar fue quien manifestó, subiré y seré semejante al Altísimo. Ok. ¿Y eso a qué se debió? A que Hashem le entregó el dominio de toda la tierra al rey Nabucodonosor. Pero, al final, debido a su ego, entonces, su soberbia lo llevó a decir, yo soy el que construyó este imperio, yo soy el que hizo esta ciudad, yo soy el que maneja el mundo. Midá que Neged Midá, entonces Hashem le puso 7 años a comer comida con los bueyes y a hacer un loquito, y hasta que el 7º año, cuando él mira al cielo y recapacita, vuelve y tiene otra vez su gloria. Hashem tuvo que hacer hecho así para recordar quién es el que manda. Entonces, que no lleguemos a esos extremos como estos ejemplos que hemos mencionado, de que Hashem nos tenga que recordar con la forma dolorosa quién es el que manda. Vamos a darle la palabra a Holmes. Sigue. Es que se está hablando acerca de que las estrellas habían bajado más, pero si uno mira el texto, en el texto 20 dice, ellos pelearon desde el cielo, no está usando la palabra femenina, sino el masculino. Ellos. Entonces se me hace como referencia a más bien a que los malajines desde el cielo pelearon porque esa está la guerra contra Siria y ellos hicieron que el río rebosara y arrastrara todo todo, me imagino que todo este ejército, porque el río Quizón los barrió. Entonces pareciera que hace más referencia a los malajines en ese momento que ayudaron a Israel en la batalla o que a las estrellas hayan bajado. Bueno, entiendo yo así, ¿no? Sí, podría ser porque digamos que está ambiguo, no sabemos el género que tiene en ese caso, si es estrella hombre o estrella mujer, digámoslo de esa forma, pero mamash, que esa es una de las interpretaciones, si los ángeles son seres de luz, significa que ellos también intervinieron en la batalla y descendieron, brindándole la luz a Israel necesaria para ganar la batalla, ¿sí? Digamos hasta ahora. Uno está acampado en el valle, ¿quién se espera que lo sorprenda alguien desde el monte? Nadie lo espera. Y menos si traen luz, como que, uy, ya amaneció. Entonces, sí, me gusta lo que dices. Puede ser efectivamente que de esa manera es que sucedió también, los malajim, no necesariamente las estrellas. Continuamos. El Midrash Tanhuma nos cuenta, ok, que en esta ocasión pelearon las estrellas, esa es la versión original que da el Midrash Tanhuma. Pero en la Geula,
¿cierto? Cuando llegue la redención, que esperamos ver Hashem a ser parte de ella, será la mano misma de Shem, como está insinuado, Zacarías capítulo 14. Entonces descenderá sobre el monte de los olivos, ¿cierto? Y se abrirá un valle gigantesco. Y sigue diciendo en otra parte de Isaías 25, en aquel día dirán, sea Shem kibinu lo, sea Shem kibinu lo, Nagila, Nagila, Menismeja Bishuato, ¿cierto? Este es Hashem, quien esperábamos. Él nos libró y nos alegraremos en su salvación. Entonces, eso significa que en la Geulah no van a haber intermediarios. Va a ser la Shejina misma quien va a retornar a este lugar. Hay también una mención en un salmo a esto que sucedió con Sisra y con el ejército. En el Salmo 83, uno de los versículos dice, trátalos como a Midian, como a Sisra en el arroyo Kishon. ¿Sí? Recordándonos lo que sucedió. Y luego nos dice, el torrente Kishon los arrastró lejos. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que los barrió, dice Rashi, como una escoba que limpia las cenizas de un horno. La palabra que se utiliza allí, en hebreo, viene a representar como barrer, no solo arrastrar. Eso significa que así de fácil fue que el arroyo también se los llevara lejos de ahí una vez fueron asesinados. Ok. También una frase muy rara que dice, los caballos golpeaban mientras galopaban. ¿Cómo así que los caballos golpearon mientras galopaban? Entonces eso nos viene a representar que ese calor del que hablamos, que hizo que se calentaran los hierros, las armas, las armaduras, ¿cierto? Así también el calor de las estrellas calentó el barro, haciendo caer las pezuñas de los caballos. O sea, el piso también jugó allí. Y caballos sin pezuña, pues por eso dice, los caballos golpearon mientras galopaban, empezaron a la loca también a tumbar a todo el mundo que se encontraba sobre ellos. Así es cuando se libra una guerra de parte de Hashem, ¿no? Pasan cosas milagrosas, inesperadas. Lean, por ejemplo, en el Estado moderno de Israel. Han habido muchos sucesos donde Hashem ha mostrado su mano también allí. Ahí no hay nada que hacer. Uno no puede explicarlo de otra forma, sino tiene que decir, es Akash Baruj Hu mismo, porque no hay cómo hacerlo humanamente. Y luego dice una frase muy interesante, ¿no? Estamos en el versículo 23. Maldito Meroz. ¿Cierto? ¿Qué es eso de Meroz? Entonces hay dos opiniones al respecto. ¿Listo? La primera de todas nos dice que se refiere a una estrella. Y es porque esa estrella no vino en la ayuda de Israel. No sé más al respecto porque traté de buscar más información y no puedo encontrar más. Y la otra opinión no es que fue una estrella, sino que era una persona distinguida que no se presentó a la batalla, ¿sí? Y por lo tanto, nos dice la Gemara que Barak lo excomulgó dando 400 toques del shofar, ¿cierto? Y por lo tanto, pues, Meroz fue exiliado, pero también tuvo un efecto en su pueblo. Porque sigue diciendo que no vinieron en auxilio de Hashem, o sea que está hablando ya en plural. No vinieron, maldigan a Meroz porque no vinieron, entonces nos da a entender que Meroz podría ser una población también. Y como nos dice que no vino en auxilio de Hashem ese versículo, Rashi nos dice que de acá se deriva, que si alguien viene en ayuda de una persona del Am Israel, es como si asistiera a la misma presencia divina. ¿Cómo lo aprendemos? Pues si es maldito Meroz por no venir en ayuda de Hashem, dice así, pero en realidad era en ayuda de Israel, entonces significa que aquel que ayuda a un judío es como si estuviera ayudando a la misma Shejina. Bendito Hashem por eso, Baruch Hashem. La Gemara nos cuenta en Moed Katan que se condena a excomulgación a quien no obedece una citación judicial, como está escrito, maldice a Meroz. Entonces de este versículo, los Jajamim enseñaron en la Gemara que cuando una persona es llamada a un juicio y no va, de una vez, es condenado a ostracismo, excomulgación, lejitos, fuera.
Y eso es bastante doloroso dentro de un judío, o sea, que lo echen de una comunidad. Asimismo, se deriva que aquel que come, bebe o comparte con alguien que está excomulgado, carga con su misma maldición, porque el versículo dice, malditos los habitantes, pues no acudieron a la ayuda de Hashem. Entonces, asimismo, si alguien ya tiene sobre sí Jerem, fue excomulgado por la razón que haya sido, el que se alíe con esa persona tiene que sufrir la misma consecuencia, porque por algo fue apartado de la comunidad de Israel. Que una persona sea por solidaridad, también es apartado de la comunidad de Israel. Muy bien, continúa hablándonos ahora de Yael, la canción, ya casi vamos a terminar, y nos dice, la más bendita entre las mujeres sea Yael. Sí, así es la que es bendita tú entre todas las mujeres. Ok, y entonces, ¿qué es eso de que es la más bendita entre todas las mujeres? Rashi nos explica y nos dice, es la más bendita entre las mujeres de las tiendas. Así mismo dice el versículo. ¿Por qué? Por su valor. Porque a pesar de que las otras mujeres de las tiendas, ¿quiénes son las de las tiendas? Sara, Rivka, Rachel y Lea, nuestras matriarcas, las Simot, ellas nunca tuvieron un combate así como con un enemigo que tuvieran que asesinarlo. Pero ya él sí tomó una estaca y lo clavó al piso. Entonces está diciéndonos acá el versículo que es la más bendita entre las mujeres de la tienda porque hizo un esfuerzo adicional. No solamente era una persona respetable y honorable, sino por el Kiddush Hashem hizo algo que normalmente una mujer no haría y de la forma en que lo hizo, una estaca. ¿Sí? Y su profanación, sigue diciendo Rashi, fue Leshem Shamaim. ¿Sí? ¿Cómo así que su profanación? Entonces tenemos que irnos al versículo 27. El versículo 27 dice así, amigos. Entre los pies de ella se desplomó, cayó, yació. Entre los pies de ella se desplomó, cayó, donde se desplomó, allí cayó vencido. ¿Sí? Está muy redundante, ¿no? ¿No les parece que está como dándole muchas vueltas para decir que se cayó y que lo vencieron? Sí, son muchas vueltas. Tiene un significado muy especial. La Gemara nos cuenta en Orayot, página 10b, Rabbi Yohanan enseñó que cada una de esas expresiones, son 7 expresiones diferentes, ¿cierto? Nos viene a expresar que Yael tuvo intimidad, es un eufemismo para el coito, ¿cierto? Relaciones íntimas con Sisra, con el general Sisra, 7 veces. Por eso 7 veces están mencionadas las palabras en ese versículo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué viene a significar? Que ella tampoco experimentó el placer, luego de esos 7 actos sexuales, le dio leche, dice la Gemara que fue leche de teta, leche de seno, leche materna, ¿cierto? Y por eso quedó dormido profundo, ¿sí? ¿Cómo? O sea, pensemos un momento. ¿Cómo así que yo voy huyendo de la guerra, mataron mi ejército, quiero salvar mi vida y voy a acostarme a dormir? Sí, eso como que no tiene lógica. Pero si lo pensamos bien, y ya tuvo una faena sexual con 7 actos sexuales seguidos, claramente agotado, sobre todo al hombre. Entonces, ¿qué significa? Ahora sí entendemos cómo es posible que el hombre caiga dormido profundo. No sienta que le ponen una estaca en la cabeza y no sienta que le den un martillazo, porque yo no creo que un solo martillazo hubiera atravesado a Sisra. Tuvieron que ser varios. Pero para eso se necesitaba que estuviera semi-inconsciente. Y en un estado después de 7 actos sexuales, así quedaría un hombre más o menos, semi-inconsciente. Entonces estamos aprendiendo acá, puntualmente, que es el versículo en el cual se basó el rey Shlomo para escribir Mishle, capítulo 31, versículo 3. No entregues tu energía a las mujeres. ¿Sí? No significa que los actos sexuales estén mal. Hay maneras de hacerlo correctamente. Pero sí que si nos excedemos, estamos desgastando nuestra energía. Lo hablaba yo, miren, el domingo pasado con
con los muchachos grandes de la escuela donde entrena mi hijo Jacob. Él entrena fútbol, ¿cierto? Entonces los grandes llegaron y empezaron a hablar y yo les dije, miren, ustedes a veces se debilitan es por las relaciones íntimas. Por eso un jugador profesional de fútbol tiene prohibido 2 días antes de un partido de alto rendimiento tener contacto con su señora. ¿Por qué? Porque se le va la energía vital y llegó el día del partido y no tiene la capacidad de correr y no reacciona rápido y los reflejos están lentos. Entonces, hombre, chao, porque el otro sí se cuidó y le ganó el partido. Esos tips deportivos se sacan de la Torá, se sacan del Tanaj. Entonces aquí aprendemos eso. Y luego continúa diciendo, el último versículo, ¿cierto? Dice, así perezcan tus enemigos, oh Hashem, pero sus amigos sean como el sol que sale con fuerza. ¿Qué significa esto? Entonces Rashi nos enseña que esto es una alusión al mundo venidero, como está escrito en Seharía 4:3, ¿cierto? Que la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces más como los días de la creación, el día en que Hashem aplique vendajes a su pueblo, ¿cierto? Entonces recordemos 2 cosas puntualmente. Uno, esa frase la mencionamos cada vez que hacemos Birkat Levaná. Pues cada mes nosotros tenemos unos días para hacer una bendición a Hashem por la luna. Ojo, no bendecimos la luna, bendecimos a Hashem por la luna. ¿Listo? ¿Y a qué se debe que hagamos una bendición a Hashem por la luna? Porque la luna quiere recuperar su brillo. El Midrash nos enseña, y lo vemos en el Pardes Torah, que cuando se crean los astros el 4.º día, la luna dice a Hashem, no está bien que tengamos el mismo tamaño y el mismo brillo. Entonces, uno de nosotros debería alumbrar más que el otro. Hashem dijo en consecuencia, muy bien, ya que tú has sido la que lo ha dicho, entonces tú vas a alumbrar menos y solo de noche. Por lo tanto, se redujo su tamaño y se redujo su brillo. Y nos dice el profeta Zeharía nos dice, en aquel día, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será como 7 veces los días de la creación, el día en que Hashem aplique vendajes a su pueblo, el día que haya la Geulá, entonces cambiará esa intensidad de la luz como la vemos hoy en día. También, otra manera de ver estos versículos tiene que ver, dice la Gemara, con los Talmidei Jajamim. ¿Por qué? Porque se elogia a los Talmidei Jajamim por ser como la luz, ¿sí? Son las luminarias de Israel. Ellos nos iluminan con su Torah y con sus enseñanzas. Y recordemos aquel que nace en el día 4, Yom Revi, cuando fueron creadas las luminarias. Asimismo, es muy probable que esa persona sea un Talmid Jajam de la Torah porque va a tener una conexión especial con la luz. Ese es el día en que nació en este mundo. Sigue, Holmes, por favor. Eso también hace referencia a la luz que va a entrar el Mashiach de la Torah hacia el mundo, ¿verdad? Y otra cosa, si la luna llega a tener el resplandor que tiene el sol, entonces eso significa que no va a haber ni día ni noche, o sea, va a ser todo claro. Ya no va a existir lo que hoy en día vemos. Exacto, y por eso es que el profeta Isaías dice, un cielo nuevo y una tierra nueva delante de Hashem. Entonces, cambiará totalmente como conocemos el mundo. Es Hashem que podemos ser testigos de eso. Muy bien, muy buen apunte lo que acabas de decir. Otra interpretación que da la Gemara sobre este versículo es que se refiere a aquellos que son insultados, pero no insultan, que son avergonzados y no responden, que actúan por amor y se alegran del sufrimiento. ¿Sí? Esto es un nivel muy alto. Esto es un nivel muy alto, muchachos. Sobre todo, no sé, aquí los colombianos somos muy atravesados. Aquí uno va caminando por la calle, lo empujan y uno de una vez, ay viejo, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces, como que difícil, pero si uno trabaja sus medidas, seguramente va a llegar a ese nivel. Es un trabajo que no es de un día para otro, pero se debe intentar. A eso se refiere que sean como el sol, ¿cierto? Y el Midrash Rabbah, último comentario, nos termina diciendo que se refiere a que los hombres un día, Bezrat Hashem, recuperaremos el brillo como el que tenía Adam Rishon. Recordemos que
el Midrash nos enseña que nosotros originalmente no éramos como somos ahora, de piel, éramos como de cristal más bien, todo se podía ver hacia adentro. De manera que cuando alguien hablaba con otra persona, ¿cierto? Podía saber si esa persona estaba diciendo mentiras, podía saber si esa persona hablaba desde el corazón, si hablaba con intención de dañar o con una buena intención. Pero cuando nos dice que Akash Baruj Hu les hizo pieles, Adán y Java, significa que nos dio de esta piel. Y desde ahora no sabemos las intenciones de nadie. Desde ahora en adelante no tenemos ni idea. Uno tiene que confiar, ¿sí? Pues, a uno le dicen te amo, pues uno cree que sí lo aman, pero uno cómo sabe que esas palabras son sinceras. Eso solo lo sabe el que lo dijo, nadie más. Entonces al momento de insinuar que sean como el sol en cuanto al brillo, se ven a referir a que un día recuperaremos ese brillo y seremos transparentes todos unos con otros. Rashi, no esperemos a que llegue ese día, sino seamos transparentes, mis amigos. Enseñanza del Aron HaKodesh. Estamos hablando en esta parashá Terumá, estamos hablando en el contexto de la lectura de cada semana, que se hicieron unas ofrendas, una de las cuales era para construir el arca del pacto, ¿cierto? El Aron HaKodesh estaba compuesto de oro por dentro, oro por fuera. Eso nos enseña que todos nos debemos comportar según nos enseña la Torá. Si somos oro por dentro, debemos ser también oro por fuera. Y no que seamos oro por dentro, pero con los demás seamos cobre o óxido, no sé, algo muy malo. O viceversa, con todo el mundo seamos oro por fuera en las apariencias, pero por dentro nuestras intenciones sean podridas. Entonces, eso es lo que aprendemos de Aron HaKodesh. Hay que ser oro por dentro, oro por fuera. Y hay un comentario que nos dice, Felipe, se dice que las uñas es lo único que nos queda de Adán. Sí, correcto, de ese brillo, muy buen apunte, gracias mi amigo, es las uñas. Por eso enseña en la Kabbalah, ¿no? Que cuando uno tiene esos momentos de ego, de burla, de las naúd, de la shonara, de lo que sea una mala amistad, debería mirarse las uñas y recordar que del brillo que tenía originalmente Adama Rishon, solo nos queda eso, las uñas. Entonces, cuando tengamos esos momentos en que necesitamos calmarnos, ¿sí? Que uno dice, bueno, contemos hasta 10, respiremos. Otro ejercicio bueno es mirarse las uñas y reconocer que eso es lo único que tenemos de la creación original. Entonces, muy bien, mis amigos, así finaliza capítulo 5, hoy solo podemos uno porque era muy profundo. Ahora yo creo que fue diferente analizar versículo a versículo y entender un poquito la canción de Débora y no lo que decía la literalidad, que quedamos como perdidos en muchos contextos. Así se estudia la Torá, bendito Hashem, y no sé si antes de cerrar, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún otro comentario? Bueno, creo que no, amigos. Entonces, Bezrat Hashem, dentro de una semana para continuar el Tanaj, vamos a hablar de Gedeón. Aparece uno de los tres grandes de los Shoftim. Recordemos que son Gedeón, Iftach, Jefté y Shimshon. Entonces, vamos a aprender de uno de ellos, que es Gedeón. Así que les recomiendo estudiar capítulo 6 y capítulo 7 de Shoftim para poderlo socializar dentro de una semana. Entonces a todos una feliz noche, gracias por estudiar, Baruch Hashem. Recuerden que haya servido este estudio de la Torah para Refuah Shelema, de Bruno Pérez, hijo de Ilse, de Marcela Cuenca, hija de Ruth, y de Ruth Gutiérrez Batzar, Hashem, desde Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Daguf, junto con todos los miembros de Israel. Laila Tov Kulam, mis amigos. Toda Rabá, shalom, shalom. Toda